Bueno, aquí estamos de nuevo con el tema de las denuncias, las protestas del señor Montiel en contra del sistema penitenciario. Abogado, ¿por qué pide el señor Montiel el traslado de Matamoros a Zabala o a otro sitio? No lo sabemos y es pregunta. ¿Él pide ser sacado de Matamoros a algún sitio específico o pide ser sacado de Matamoros y cuál es la razón? Sí, la razón deviene de los acontecimientos que ocurrieron en Pavón el 18 de julio de este año, en donde falleció lamentablemente el capitán Lima Oliva. Es una situación, como considera él, que hemos platicado en ese tema, un poco premeditada por el hecho de que los unen en Matamoros y posteriormente a todos los separan a diferentes sectores, pero a ellos dos los colocan juntos y casi en una casa ¿A quién se refiere con ellos dos? A Byron Lima y en la primera vez, ¿verdad? La primera vez en Matamoros y la segunda vez en forma secuencial los pasan o los trasladan también a Pavón, donde los ponen en la misma área, no en los sectores. Es bastante raro esta situación, habría que investigar más porque agregado a todas esas situaciones, hasta el día de hoy no se ha sabido nada qué fue lo que ocurrió en ese caso. Si fuera mi cliente el que participó, obviamente ya habría una orden judicial en contra de él, pero hasta este momento no existe, ni creo que exista evidencia, y según lo que él me ha manifestado, no tiene absolutamente nada que ver en este asunto. Pero sí me parece bastante extraño que las investigaciones se hayan detenido, y por esas mismas razones, basado en los acontecimientos, basado en la experiencia que como abogado tengo en casos similares como les he mencionado, es de que consideramos que la vida de él corría peligro ahí en lo que es Matamoros. ¿Por qué teme por su vida el taquero? Específicamente, dígame usted la razón. Yo considero que quitándolo a él de en medio se terminaría la investigación, porque desde el primer momento se le señaló a él como responsable y fuera de eso ya no ha habido absolutamente nada. Sí, siguiendo ese debido proceso que hablamos en el segmento anterior y que muchos juristas han comentado en medios, desde que el señor Montiel es señalado de una manera cuestionable el día del asesinato del señor Molina, bueno, ha sido el taquero y sus secuaces, parece que sale alguien a gritar, ¿verdad? Y usted aquí nos dice, bueno, fue un señalamiento que incluso el propio ministro llegó a decir públicamente en un informe de inteligencia. Al día de hoy, ¿hay algún señalamiento, hay algo formalmente en ese debido proceso que indique, que señale o que cuestione a su cliente? Hasta este momento no lo hay. Ni algún indicio, ni algo que se haya puesto sobre el tapete con un cierto grado de formalidad, ¿verdad? No hay, al extremo de que mi cliente, como les digo, ha tenido la oportunidad de participar y colaborar con lo que es el Ministerio Público y la CICIG inclusive, pero aún ellos, si tuvieran alguna evidencia a través de las entrevistas, obviamente hubieran procedido en contra de él, pero en este momento no hay absolutamente nada, ni creo que lo vaya a haber por las mismas situaciones de que el hecho ocurrió en un lugar totalmente distinto donde se encontraba mi cliente. Licenciado, estamos hablando entonces de dos temas muy delicados. Por un lado, una imputación que se le hace al señor Montiel de su participación presunta en el asesinato de Byron Lima, lo cual al día de hoy no existe ningún señalamiento directo judicial, por llamarlo así, y por el otro lado, de una posible amenaza o atentado para acabar con su vida de quien sería la persona responsable. Y usted dice, con esto finaliza el caso. Esto significa, podría ser entonces una punta de lanza para el crimen organizado o quien esté detrás de estos asesinatos, querer atentar contra su vida, y no pone también de alguna manera en riesgo la vida de quienes están en la cuartel de Mariscal Zavala, que sabemos que no es una prisión de máxima seguridad. ¿No existe un riesgo de un atentado en esa prisión? No, porque precisamente el acuerdo 557 del año 2015 del Ministerio de Gobernación señala precisamente que ese lugar fue creado para personas que tengan un peligro inminente en su integridad o en su vida. Entonces está adecuado para ese tipo de personas que deben de estar ahí. Que hay funcionarios públicos, que hay de esto, lo otro, pues las autoridades han calificado que deben de estar ahí. En el caso de mi cliente está perfectamente calificado por la situación y los antecedentes que han ocurrido. ¿Qué se puede hacer? Yo sé que la pregunta es un poco comprometedora y de adivinanza, pero ¿qué se puede hacer, por ejemplo, con una persona como el señor Montiel,
condenado a una enorme cantidad de años, digamos que en teoría pues pasaría su vida en prisión, y señalado, ¿verdad o mentira? Porque, como usted bien dice, hasta ahora no hay nada que sustente las acusaciones, señalado por un caso tan peligroso, tan particular, diría yo. ¿Cómo se puede proteger, cómo se puede garantizar la vida de un detenido como el señor Montiel, permanentemente señalado por estas cosas? Pues primero esperemos de que el sistema penitenciario tenga los protocolos de seguridad que los ha implementado en diferentes cárceles, y esperemos de que esta cárcel, por lo que veo yo, sí están implementados para eso. Entonces, en este caso, considero yo que sí se protege la vida de mi cliente en ese lugar. ¿Qué cree usted que diría el señor Taquero? Y perdón por llamarlo así, pero se conoce así más, le decimos al señor Montiel y mucha gente no sabe. ¿Qué diría el Taquero, el señor Taquero, si estuvierais sentado en su lugar, usted que ha hablado con él, qué sentimiento le gustaría expresar? Porque tampoco sabemos su versión y creo que sería correcto al menos poder escucharlo. ¿Usted ha hablado con él? ¿Qué cree que le corroe por dentro, que le guste decir o que le gustaría opinar y que realmente pues no hay la oportunidad de escucharlo? Pues lo primero es proteger su vida, ¿verdad? Eso es esencial en él y en su familia, que también de alguna manera también ha sido víctima dentro de estas situaciones. A nivel que lamentablemente pues ellos no lo denuncian, ¿verdad? No, que tratan de mantenerlo en silencio por la misma protección o por las mismas situaciones de la familia. Entonces él, si estuviera aquí, lo que diría es: miren, protejan mi vida, me acusaron de este hecho, los acontecimientos probatorios o todo lo que se dio dentro del proceso penal ya se discutieron o se están discutiendo todavía, está en una primera instancia, en una segunda instancia. Pero esencialmente a todo esto, a pesar de las muertes que lo señalan a él, que él cometió, que él dirigió, y que si yo fuera él, como ustedes dicen, diría, bueno, yo realmente no ordené las muertes de esas personas, fueron otras personas las que tomaron esa decisión, pero yo estoy pagando algo que no debo. Y ahora, encima de eso, el Estado no me protege a mí ni a mi familia, estamos bien delicados. ¿A quién responsabiliza usted en caso de un atentado en contra del señor Montiel? En este caso sería el Estado, como en el caso de Luis Alberto Herrera, como les digo, de esa gente de la policía del caso Parlacén, que no atendieron los llamados que se les hizo a través de mi persona de que los trasladaran, y se provocó la muerte de ellos. Y quedó eso en la impunidad. A este momento usted no sabe dónde está su cliente. Como a eso de las 6 de la tarde me llamó el público del preventivo y me dijo que no sabía él absolutamente nada que iba a ocurrir hasta este momento que estoy escuchando las declaraciones del señor director del sistema penitenciario, que dice que ya van a acatar la orden. Muy bien, pues ahí han visto ustedes. Hemos tenido dos invitados, solo en el estudio uno. Al inicio estuvo con nosotros don Nicolás García, que es el director del sistema penitenciario, y aclaró y enfatizó que por parte del sistema penitenciario a todos los detenidos se les trata igual y que no hay absolutamente ninguna acción de ningún tipo, ni de perjuicio ni de favor, en contra o a favor, ¿verdad?, del señor Montiel. Y aquí en el estudio hemos tenido a don Luis Alfredo Vázquez, que es defensor de don Marvin Montiel, el taquero señalado de una manera, yo creo que irregular y muy rápida, de los crímenes que se produjeron particularmente contra el capitán Lima y otras personas, y bueno, que ahora está siendo trasladado a Mariscal Zavala y su seguridad preocupa y su versión se desconoce y los hechos todavía no están claros. Vamos a molestarlo en algún momento otra vez más, y incluso si en algún espacio se puede ir a ver a don Marvin y nos quiere dar alguna declaración, pues llegamos gustosamente hay que escuchar si el debido proceso si de las nuevo. autoridades autorizan, pues... Y yo creo que también, Pedro, es un tema pendiente el finalmente conocer quién es el autor intelectual del asesinato de Byron Lima Oliva. Es un tema que aún está pendiente de respuesta por parte del ministro de Gobernación, Ministerio Público y las autoridades. Así que el reto sigue sobre la mesa y los guatemaltecos esperamos una respuesta pronta. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Doña Marjorie Chacón ya está inquieta, tocándose el pelo. Ana Lucía, que deje el Twitter porque la van a poner las cámaras rápidamente en primer plano. Y don Mariano Rayo, que a la velocidad del rayo agarró su silla y ahí lo tienen ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, y a partir de ahora pues el testigo en sus manos, y a ustedes feliz noche a todos.